para guiar cada una de nuestras cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en una serie llamada Hacia Adelante. Y la serie es poderosa, la serie es increíble, porque la serie nos muestra cómo la iglesia primitiva creció de unos 120 miembros a miles de personas, tanto que han pasado 20 siglos y nosotros hoy en el siglo XXI estamos haciendo iglesia, la misma iglesia de Cristo que estuvo en el primer siglo. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido atacada, pero nadie ha podido acabar con la iglesia de Cristo. Y eso es emocionante, eso me emociona, porque es lo que el Señor quiere que pase para que nosotros podamos tener una eternidad con Él. Recuerde que el libro de los Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas. Diga conmigo, Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos. También escribió otro libro, Lucas. ¿Cuál fue? Lucas. Ya saben, dos. ¿Ok? Lucas escribió Lucas y Lucas también escribe el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nos narra completamente la historia de Jesús. De la iglesia, en el Evangelio de Lucas nos narra completamente la historia de Jesús. Entonces es la historia de Jesús y después en el libro de los Hechos la historia de la iglesia de Cristo. Ahora, el domingo pasado estuvimos en Hechos capítulo 17. Déjenme los pongo en contexto para que usted recuerde exactamente dónde estábamos. Pablo y Silas estuvieron en una ciudad llamada Tesalónica, pero estando allí los sacaron a piedra de ahí. Ellos tuvieron que salir corriendo porque estaban predicando el evangelio, pero dejaron sembrada la semilla. Después siguieron para otro lugar llamado Berea. Ahí llegaron, tuvieron un tiempo increíble, empezaron a compartir y las personas empezaron a creer. Los de Tesalónica se dieron cuenta que Pablo y Silas y el grupo misionero estaban en Berea. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue, vamos a sacarlos también de Berea. Cuando llegaron a sacarlos, tomaron al apóstol Pablo porque lo querían matar y se lo tuvieron que llevar a una ciudad llamada Atenas. ¿Dónde queda Atenas? En Grecia. Y se lo llevaron allí al apóstol Pablo y el otro grupo se quedó ministrando, bendiciendo y enseñando a los hermanos en Berea. El apóstol Pablo les dice lo siguiente: cuando estén listos, vengan lo más rápido posible y los espero en Atenas. En su tiempo de espera, el apóstol Pablo empieza a recorrer esa ciudad de Atenas. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado. El apóstol Pablo viendo esa ciudad de Atenas y descubrimos que habían una cantidad de dioses. Tanto que por Siacas habían dejado a un dios que se llamaba el Dios no conocido. Y el propósito era que ese Dios no conocido cumpliera con cualquiera cosa que faltaba de alguno de los dioses. La ciudad era completamente idólatra. Ahora, el Atenas del siglo I no fue el mismo gran Atenas de hace 400 años atrás. El Atenas del siglo I era una ciudad en decadencia, era una ciudad que ya no vivía los grandes momentos que vivió. Había sido invadida, había vivido cantidad de cosas, destruida, habían llegado muchas cosas, pero mantenía todavía una cultura religiosa, una cultura filosófica. Ahí la gente le gustaba llegar y hablar. Los pensadores se reunían en Atenas por muchas cosas, pero la ciudad era muy idólatra. Habían ídolos por todas partes. El apóstol Pablo, al ver todos esos ídolos, empezó a sentir algo en su corazón. Vamos a volver a caminar por el texto del domingo pasado, pero vamos a extraer una parte del texto para quedarnos a entender claramente cuál era el Dios que el apóstol Pablo estaba compartiendo con tal seguridad. Y quiero invitarte a Hechos capítulo 17 para que camines conmigo y podamos contestar la pregunta de hoy: ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que el apóstol Pablo estaba anunciando?
¿Quién es ese Dios que tú viniste a adorar a este lugar el día de hoy? Porque el recordar quién es ese Dios respalda nuestra vida, respalda nuestra fe, fortalece nuestro caminar y vamos a poder descubrir más y más y más esa fidelidad y esa grandeza de nuestro Dios. El versículo 22 dice lo siguiente: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y dijo lo siguiente: ciudadanos atenienses. Déjeme explicarle o mostrarle en una foto qué es el Areópago. Ahí está el Areópago. Era esa piedra gigante. Algunos lo conocían como el monte de Marte o la montaña de Marte. Y ahí está. Era el lugar donde se reunía el consejo. Era un lugar muy elevado. Los pensadores, los filósofos, todos iban a ese lugar y en esa gigante piedra discutían, compartían, hablaban cosas. Ahí había parte del consejo. Entonces, al ver que el apóstol Pablo hablaba en la sinagoga, lo llevaron a ese lugar. Ahora, a los atenienses les gustaban escuchar cosas nuevas. No eran personas cerradas. Recuerde que era un pueblo muy filosófico, muy hablador, muy descubridor de cosas. Entonces querían escuchar cosas completamente nuevas. Versículo 23 dice lo siguiente: al pasar y fijarme en los lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Estaba encontrando muchos dioses. Y Atenas era ese lugar que tenía no solamente dioses de Grecia, de la mitología griega, sino que también ya habían algunos dioses romanos que en realidad posiblemente eran los mismos dioses griegos con nombres diferentes, pero habían muchos dioses. Recuerde que los romanos eran los que controlaban en el siglo I toda esa gran parte, estaba el gran imperio romano. Ahora, ¿por qué los pongo en contexto en todo esto? Porque habían cantidad de dioses. Estaba el dios Zeus. Yo tengo una foto por ahí de todos los dioses que habían en ese tiempo. Estos solamente los de la mitología griega. Había el dios de la familia, Dios de los dioses, el Dios del hogar, el Dios del mar, el Dios del infierno, de los cultivos. Mire ese último, Dionisio. Dionisio era el Dios del vino, la locura y la fiesta. Por ninguno hicieron nada de bulla, pero apenas les dije el de Dionisio, ahí ya se oyó un murmullo. Había el Dios mensajero, había Dios de la sabiduría, de la belleza, de la caza, de la guerra. Habían cantidad de dioses. Ahora, ¿por qué habían tantos dioses en ese lugar? Porque ellos estaban en necesidad. Ellos tenían la claridad de que ellos necesitaban un Dios. Tenían esa necesidad. Y había una grieta gigante y empezaron a llenar esa grieta con diferentes dioses. Ahora, la pregunta que vamos a contestar en los próximos minutos es: ¿quién es ese Dios que les faltaba? Del altar que les faltaba. Porque la manera como el apóstol Pablo lo muestra, quita y remueve todos esos dioses de este lugar. Entonces la respuesta que vamos a contestar, o la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿quién es ese Dios? Versículo 24 dice conmigo, dice la escritura: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Lea conmigo las dos primeras palabras de ese verso. 1, 2 y 3. Hermanos, paren. Les dije, lean las dos primeras palabras. Ya me iban a acabar con el capítulo. Ok, dígale al del lado, son solo las dos primeras. Listo. Vamos otra vez, porque ese versículo 24 nos va a enseñar algo impresionante en esas dos primeras palabras. Léame con las dos primeras palabras. 1, 2 y 3. ¿Quién fue por acá? ¿Quién fue?
En el servicio de la capilla casi no paso de ahí porque no, había una hermana que seguía y seguía. Me tocó parármela enfrente, ya, 2 primeras palabras. ¿Ah? El Dios. Es increíble. El apóstol Pablo es súper atrevido. Está en medio de una cantidad de dioses. Y cuando tú tratas de entender la traducción, dice el Dios. Es que es como cuando usted va y llega a un negocio grande y de pronto le van y le presentan el dueño y dicen: este es el jefe. ¿Quién es el jefe? Él. Cuando dice el jefe significa el único jefe. ¿Sí me va a entender? El que manda aquí es Él. Es cuando usted le preguntan algo y dice: sí, organizamos, y usted dice: tengo que preguntarle a la jefe. Está hablando de la esposa en la casa, tiene que ir a preguntarle a ella a ver si puede o no puede. ¿Sí me va a entender? El jefe quiere decir único. Único. Y con eso, estando en un mundo lleno de dioses, le está diciendo: hay un Dios. Ahora, tenga mucho cuidado con esto, porque posiblemente tú no vas a encontrar muchas imágenes en tu caminar. Tú no vas a encontrar muchos dioses alrededor de la ciudad de Houston o en cualquier lugar donde tú estés, pero vas a encontrar muchos dioses que van a conquistar tu corazón. Y el Dios no está de primero. Cuando yo pongo algo por encima de mi Dios, en ese mismo momento estoy poniendo a el Dios en un segundo nivel. Cuando es mi hijo, cuando es mi negocio, cuando es mi cuerpo, cuando es la belleza, cuando es la fiesta, el vino y la ¿qué? ¿Parranda? Bueno, no me acuerdo qué era. Pero cuando pongo todo eso encima de el Dios, ya le estoy dando otro valor a mi relación con Él. Y el apóstol Pablo dice: el Dios. Y leía varios comentarios que me encantaba la manera como desglosaban ese concepto de el Dios. El Dios. Y antes de seguir adelante, es el Dios el Señor de tu vida. Es el Dios el que está por encima de todo lo que tú pones en tu corazón. Es el Dios el que rige las decisiones de tu vida. Porque al que hemos venido a adorar en este lugar es el Dios. Y si no está puesto en el lugar como el único Dios, entonces tengo idolatría sin imágenes. Es muy fácil tener idolatría con imágenes porque estoy adorando una imagen, pero a veces creo que estoy bien cuando tengo idolatría sin imágenes. Y es cuando pongo primeramente algo por encima de el Dios. Amén. Único. Dígale del lado: mi Dios es único. Mi Dios es único. Único. No existe nada más. Ahora, vamos otra vez al verso 24. Y el verso 24 dice lo siguiente. Leamos las primeras 4 palabras. 1, 2 y 3. Él Estoy impresionado. Estoy impresionado. ¿Ah? El Dios que hizo. Yo voy a decirle a los de la capilla que se pasen para las 12:15. ¿Ah? El Dios que hizo. Déjenme detenerme en ese lugar, porque en el momento que dice el Dios que hizo, afirma que es una persona que hizo. ¿Por qué? Porque una roca no puede hacer nada, porque una imagen no puede hacer nada, porque un cuadro no puede hacer nada. Entonces, el que hizo es una persona, es un ser supremo. Y cuando yo entiendo ese concepto, inmediatamente tengo que poner en mi corazón que el Dios que hizo es alguien con quien
puedo tener una relación con Él. Es alguien que me escucha. Es alguien que le importa mi historia y mi dolor. Es alguien que posiblemente lo que nadie más pueda entender, me lo puede entender a mí. Y cuando yo sé que es un ser supremo, que es una persona, entonces quiere decir que yo puedo tener una relación con Él. Y eso quiere decir que no estás solo. Y eso quiere decir que en el momento de tu angustia, eso quiere decir que en el momento de tu dolor, eso quiere decir que en el momento de tu impotencia, tú puedes postrarte a Él y su oído se inclinará con amor, porque lo estás buscando con todo tu corazón. El Dios, ¿qué hizo? Wow, que tiene capacidad de hacer. Ahora, note algo. El Dios que adoramos es autoexistente. Es el ser supremo, el que todo lo puede, el creador de lo que existe. Él está lleno de poder y sabiduría. Ese es el Dios que hizo. Y cuando yo empiezo a entender ese concepto de mi Dios, entonces ya sé que es el Dios, que es único, que es el que hizo, que el que tiene capacidad. Quiere decir, no es una roca, no es una puerta, no es un cuadro, no es una imagen, no es una luna. La luna a veces se esconde. No es un sol, no es un animal. Es el ser supremo, creador del universo. Y cuando yo lo entiendo de esa manera, yo quiero que tú mires tu lucha, yo quiero que tú mires tus sueños y te des cuenta que no estás solo, porque el Dios está contigo. Amén. Es el punto importante de entender esa grandeza de mi Dios. Ahora, pongamos nuevamente el versículo 24 y sigamos mirando algunas cosas. El Dios que hizo el mundo. Y no lo voy a poner a leer la última parte porque nos volvemos locos. Dice, y todo lo que en él hay, y todo lo que hay en él es Señor de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿qué nos está diciendo ahora? Crea. Es un Dios que tiene capacidad de crear. Hay una diferencia entre crear y construir. Cuando usted construye una carretera, usted está tomando cosas creadas para construir una carretera. Su Dios, el que hizo, tiene la capacidad de crear de la nada. Y esa es la gran diferencia de su Dios. Y cuando yo entiendo esos atributos de ese ser superior, wow, yo tengo que tener la seguridad de que yo estoy muy bien de Dios, que puedo descansar en su presencia, que tiene control de todo. Dice que hizo los cielos y la tierra. Wow, que es capaz de crearlo todo, que autoexiste por sí mismo. Cuando entiendo ese concepto, entonces tiene que afirmarse mi fe. El relato bíblico de la creación aparece en este lugar. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo allí? Hay un creador. Cuando yo creo en este Dios, yo no creo que los átomos volando crearon al ser humano. Yo no creo que los átomos y salió el hombre. No, mire si usted es tan bonito, ¿cómo va a salir de unos átomos volando? ¿Hace cuánto no le decían bonito? Sigan viniendo a Champion Forest. Mire, wow. No, mírelo de esa manera. ¿Cómo va a ser posible?
el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. Wow. Ahora, si Él es, que lo hizo todo, dueño de todo, pues yo puedo descansar en Él. ¿Por qué me preocupo yo de las cosas que no puede hacer si el Dios que es mi Dios lo puede hacer? Ahí es donde tengo que desarrollar en mi fe y crecer con Él. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si el problema está muy grande, que se preocupe Él. Déjeselo. Déjeselo. Él verá, Él lo puede todo. Qué lindo que los que estemos aquí en este lugar entendamos de que el Dios, el que quiere tener una relación con usted, conmigo, con nosotros, lo puede hacer todo. Cuando yo entiendo esos conceptos, me invita a mí a buscarlo más. Y el atrevido del apóstol Pablo, delante de todos esos idólatras, les empieza a decir, les desbarató todos los dioses. Porque aquí habla del que hizo los cielos y la tierra. Y ellos tienen Dios para la tierra, Dios para el mar, Dios para la fiesta, Dios para una cosa, Dios para la otra. Wow, les desbarató todos los dioses. Un Dios. Ahora, el relato bíblico de la creación se opone directamente a la idea de que al azar, actos aleatorios de átomos causaron la existencia de las personas. Solamente se encontraron y ya. No, Él crea, da soplo de vida a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué no buscarlo siempre a Él? ¿Por qué buscar muchas veces otras cosas cuando lo tenemos a Él? ¿Por qué cuando estás en problemas, a quién recurres primero? ¿Por qué no te postras primero en oración a el Dios que hizo los cielos y la tierra? Yo no sé cuál sea tu lucha hoy, pero ese Dios está caminando contigo y te está mirando con misericordia y quiere acompañarte en tu senda, no importa qué tan dura está, y quiere abrazarte como Él lo sabe hacer, llenando tu corazón de paz si tú creces en tu fe con el Dios. Amén. Ahora, dice el versículo 25, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Es un Dios que no necesita de algo, no necesita que le echen agüita, no necesita que le pongan fruticas, no necesita que le pongan naranjas, no necesita nada. Dice, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Increíble. Usted no se ha dado cuenta que los altares siempre están llenos, que la florecita, le voy a llevar esta florecita al Señor, y le voy a llevar esta frutica, le voy a llevar esta naranjita, le voy a llevar una naranja, le voy a llevar una cosita, y uno entra ahí y uno mira, wow, Él no necesita de nada. Antes, dice la última parte del versículo 25, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces, Él es el Dios, Él es dador de vida. Ahora, revisemos todas esas características que hemos estudiado. Él es único, Él es persona, ser supremo, quiere una relación. Él es creador, ser superior, creador. Él todo lo puede. Y ahora, Él da vida. Ahora, ¿qué clase de vida nos da? Hay un texto en Efesios capítulo 2 versículo 10 que dice, porque somos hechura suya,
¿Qué sigue? ¿Quién más se lo sabe? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahora, analice el texto, porque somos hechura suya. Nos crea una vez. Y después, ¿qué dice? Creados en Cristo Jesús. Nos vuelve a crear con el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, nos crea y nos da soplo de vida cuando somos pequeños, pero Él está esperando que a través del Señor Jesucristo nosotros tengamos una nueva vida en Cristo Jesús, para que podamos cumplir las obras que Él tiene de antemano preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, allí está, somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús. Quiere decir, da vida. Ahora, pasa algo con la vida que Él nos da, es vida eterna, es vida que no acaba. Versículo 26 dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Apareció otra característica: es un Dios presente. Es un Dios que sale de este lugar y el hombre no se queda acá. El Dios se va contigo, se va para tu casa. El Dios es presente. No lo llevas en una billetera. Perdón que te lo diga de esa manera, porque de pronto, ay, yo llevo aquí esto para recordarme. Bueno, si lleva un versículo para recordarlo, recuérdelo. Pero no lo llevas en una lo llevas en tu corazón, porque Él es relacional. Tienes una intimidad con Él. Es un ser. Tú llevas la foto de tu esposa en la billetera. Ya no se usan las fotos de la esposa en la billetera, ¿no? En el teléfono, ¿no? Uy, me devolví como 20 años. Ya uno se salva, ¿no? Porque antes uno, y muéstrame la foto, y uno sacaba esas fotos todas arrugadas. Ya nomás saca su teléfono. Bueno, no, ya usted no, usted quiere decir, no, su relación con su esposa no es la foto que usted lleva en el teléfono, es la relación que usted tiene con ella. ¿Me comprende? Con el Señor. Mucho cuidado con adorar plaquitas, con adorar cositas. Adore a Él, Dios, creador de todo el universo. Descansa en el poderoso Señor. Si yo descanso en ese poderoso Señor, tengo una cercanía con Él. Único, personal, creador, todo lo puede y dador de vida. Versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y me encanta porque Él está presente. Él quiere estar presente contigo. Él quiere hacer parte de tus decisiones. Él quiere transformar tu atmósfera. Él quiere transformar tus ambientes. Ese es el Dios que tú tienes. Déjalo que sea el Dios. Si lo dejas que sea el Dios, podrás caminar con ese poderoso Señor, único y especial. Mira lo que dice el versículo 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como alguno de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y aquí ellos estaban refiriendo a otro Dios griego. Y el apóstol Pablo les quitó la idea y les dijo, les corrijo. El único por el cual nosotros vivimos, nos movemos y existimos es el Dios. Entonces, cuando yo lo tengo en mi corazón, yo existo eternamente, yo vivo eternamente, yo me muevo eternamente. Vamos a tomar la cena del Señor en unos minuticos. Y yo quiero que tú entiendas la dimensión de tu Creador. Porque Él, siendo quien es,
miró nuestros corazones y ¿sabes? Y nos aceptó. Miró nuestros corazones y dijo, quiero salvarles. Yo los creé para tener una relación. Quiero perdonarles todas esas regadas que se han pegado, todos esos pecados, todas esas cosas que son asquerosas. Se los voy a perdonar y los quiero tener cerca a mí. Y ese Dios es un Dios de amor. Porque sin nosotros merecer nada, el apóstol Pablo se lo declaró a ellos y dijo, y por él vivimos. Y después dice, y vamos a resucitar de los muertos. Quiere decir, tenemos una vida eterna con él. Y empieza a aclarar la grandeza de tu Dios. Tienes un Dios grande, lleno de amor. Mira lo que dice Juan 10, 28, 30. Juan 10 del 28 al 30 dice, yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y eso debe dar una seguridad de que ese Dios que has venido a adorar es un Dios real, presente, que quiere estar en cada momento de tu aventura de vida contigo. Y tanto fue el amor del Señor que siendo Él Dios, dice la Escritura, se despojó a sí mismo. Quiere decir, se quitó todos sus privilegios y vino a la tierra y se hizo hombre para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y empezó a buscar personas para su plan. Y toda esta escritura trata de el Dios que nos crea, el Dios que nos da una oportunidad y empieza a crear un plan de salvación, el Dios que envía a su Hijo para traernos libertad. Y ese Dios está aquí hoy. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.